Hola a todos, mi nombre es Diego Juárez y espero estén teniendo un muy buen día. Yo estoy muy emocionado ya que este es el primer video para el canal de Tuki en YouTube. Bueno, pero ¿qué es Tuki? Bueno, Tuki es una comunidad que creamos su servidor y otros compañeros pertenecientes a la Escuela Superior de Cómputo del Politécnico con el fin de expandir, o bueno, crear una comunidad de ciencia de datos dentro de la escuela. Pero no solo nos dimos cuenta que estaría bien también expandirlo en general a más instituciones y en general a más personas. Entonces, una de las tantas cosas que se hacen dentro de esta comunidad de Tuki es impartir conocimiento, hacer relacionado con la ciencia de datos, es decir, con programación, temas de estadística, etcétera. Y en este caso, para eso es este video, ¿no? Estamos aquí para más que una clase, es un pequeño tutorial, si lo quieren ver así, de cómo crear tu primer función en Python. Así que, pues bueno, ya para comenzar a escribir código, voy a dar una pequeña explicación de qué es una función. Una función básicamente es un bloque de código el cual contiene una serie de instrucciones para realizar una tarea específica que quiera el usuario. Mm, eh, las ventajas que tiene una función es que hace más legible tu código, hace más ordenado, bueno, que esté más ordenado tu código y hace que otros usuarios que vean lo que hiciste, tu código, pues entiendan qué es lo que hace, ¿no? Que tengan una noción más clara de qué es lo que está haciendo tu programa. Entonces, aparte de eso, también optimiza mucho, ya que en vez de estar escribiendo ese bloque de código una y otra vez, basta con solo escribirlo una sola vez y poder llamarlo cuantas veces quieras en cualquier parte de tu código, ¿no? Y bueno, pues ahora sí vamos a pasar con lo interesante, que es escribir el código. Escribir el código. Entonces, bueno, aquí en Python, siempre que vamos a crear una función, debemos de comenzar con la palabra reservada que tiene Python, llamada def. Esta palabra lo que hace es que cuando el usuario le escribe, Python entiende que el usuario está creando una función, ¿ok? Seguido de eso, vamos a dar un espacio y vamos a escribir el nombre de nuestra función. Pero bueno, para entender mejor que es una función y así, todo lo que las características que tiene una función, vamos a realizar un pequeño problema pues bueno, para hacerlo más dinámico, ¿no? El problema dice así: debemos de realizar un programa el cual va a recibir un número y va a verificar que el número sea par o no par. En caso que sea par, va a mostrar la tabla de multiplicación del 1 al 10 de ese número que le especificamos, y en caso que no sea par, se va a mostrar un mensaje que va a decir no es par y una carita triste. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como les dije, seguido de la palabra reservada def, vamos a escribir el nombre de nuestra función. Y para este ejemplo, para la resolución de este ejemplo, yo le voy a poner verif par aquí. Un consejo es que siempre pongan un nombre que sea claro, que sea claro en cuanto a lo que hace tu función, ¿ok? Y después de esto vamos a poner dos paréntesis, abrimos paréntesis y lo cerramos, y pongo dos puntos, doy un salto de línea y ya, acabamos. Así tenemos creado el cuerpo de nuestra función. Aquí sencillamente es solo escribir las instrucciones o las líneas de código necesarias para completar la tarea que tú quieres, ¿no? Pero bueno, una cosa también, una observación que les hago es que cuiden la indentación, ya que recuerden, en Python es muy importante cuidar los, 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 las sangrías, perdón, disculpe. Entonces, en este caso, nuestra indentación está mal. Sin embargo, si damos un salto si apretamos la tecla Tab, ya estaría bien. Ya si escribimos zoom o algo así, bueno, aquí ya está bien. Pero bueno, voy a explicar las características que tiene una función, porque tiene más, y ciertas recomendaciones para que su función sea lo más correcta posible. El primero de todos estos es que dentro de estos paréntesis nosotros podemos escribir algo. No es necesario, pero podemos escribir algo. Lo que escribamos aquí van a ser los nombres de nuestras variables parámetro. Una función puede tener n variables parámetro o puede no tenerlas, dependiendo de lo que estés haciendo, dependiendo del contexto de tu problema.
tendrá o no tendrá. En caso de que tenga, que para nuestro problema sí, que va a recibir un número, de hecho nos lo especifica, nosotros vamos a poner el nombre de nuestra variable parámetro, ¿no? Puede ser cualquier nombre, no debe ser uno en específico, puede ser el que el usuario elija, el que ustedes elijan. Y bueno, aquí un consejo que les voy a dar, que yo les recomiendo hacerlo siempre, es que si ustedes han tenido contacto con algún otro lenguaje, como puede ser C o C++, recordarán que dentro de estos lenguajes, cuando ustedes creaban una función, debían de especificar el tipo de dato de la función y el tipo de dato de los parámetros de la función, si es que tenía. En este caso, en Python no es necesario hacer todo eso, pero sin embargo, es muy bueno, es muy buena práctica hacerlo. Entonces, como recomendación, siempre háganlo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, para especificar el tipo de dato, que es una variable parámetro, basta con poner seguido del nombre de la variable, dos puntos, un espacio, y vamos a poner el tipo de dato que va a ser nuestro parámetro. En este caso vamos a recibir un entero, entonces solo basta con poner int, ¿ok? Aquí puede ser cualquier tipo de dato, incluso de estructura que tenga Python. Por ejemplo, puede ser un entero, o si es un flotante, un float. Si es un string, str es una acortación de la palabra string, pero básicamente aquí estamos diciendo que nuestro parámetro que reciba nuestra función forzosamente debe ser una cadena, ¿ok? Pero no solamente eso, sino también puede ser una lista, ¿ok? E incluso podemos especificar que la lista que va a recibir forzosamente debe de ser una lista de enteros. Es decir, si recibe una lista con flotantes, va a marcar un error, ya que no está recibiendo el tipo de dato que especificamos. También puede ser de strings, por ejemplo. Strings, ¿ok? También podemos pasarle un diccionario de Python e incluso también podemos especificar el tipo de dato de nuestra llave y el tipo de dato del contenido de la llave. Es decir, por ejemplo, str y int. Esto quiere decir que la llave va a ser string y el contenido que va a tener esa llave va a ser entera, ¿ok? Entonces, bueno, también puede recibir un set, por ejemplo, o incluso vamos a importar la librería de NumPy. Como sabrán, NumPy, y si es que no lo saben, pues NumPy tiene, de las tantas cosas que tiene una estructura de datos muy potente que son los vectores. Si quieren verlos, son como listas, pero mamadas. O sea, son listas, pero optimizadas, ¿ok? Entonces, bueno, para especificar que el parámetro va a ser un vector de NumPy, basta con poner el alias que le puse a mi librería, en este caso es np.ndArray. Con esto estás diciendo que el parámetro que va a recibir tu función forzosamente debe ser un vector de NumPy, ¿ok? En este caso, pues para el ejemplo, vamos a dejarlo en int. Ahora, para especificar el tipo de dato de lo que va a retornar nuestra función, o si quieren ver el tipo de dato de la función, basta con poner seguido de los paréntesis, borramos los dos puntos, seguido de los paréntesis, vamos a dar un espacio, vamos a poner la tecla del guión y vamos a apretar seguido sin ponerle ningún espacio ni nada, la tecla de la flechita, damos un espacio y aquí ponemos otra vez el tipo de dato de lo que va a retornar. Es lo mismo, por ejemplo, en este caso, no sé, un entero o un string. Para esto lo que vamos a hacer va a ser retornar una lista, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo así y va a ser una lista de enteros, por ejemplo. Ponemos los dos puntos, damos nuestro salto de línea y ya estaría. Ya se ve mejor nuestra función, ya se ve más entendible. Entonces es una recomendación, a pesar de que Python no lo ocupe, es una recomendación que les hago para que sea más legible su código, ¿ok? Entonces vamos a resolver rápidamente este ejercicio y ya. Bueno, como nosotros vamos a retornar una lista, lo que vamos a hacer es, primero, if sin número, vamos a verificar que sea par, entonces va a ser, disculpen, sin número, si el residuo de dividirlo entre 2 es igual a 0, quiere decir que es par. En dado caso que sea par, vamos a multiplicar el número, vamos a hacer su tabla de multiplicación, por decirlo así, de 1 hasta 11. Esto quiere decir que nuestro iterador va a comenzar no en la posición 0, sino en la posición 1 y va a acabar en la posición 10, ya que aunque
pues, pongamos que llega hasta el 11, siempre va a llegar a una posición antes. Entonces va a llegar hasta el 10. Entonces va a ir del 1 hasta el 10. Ponemos 2 puntos y como va a ser una lista, dentro de aquí vamos a crear una lista local llamada listD, por ejemplo, una lista local así vacía. Y dentro de esta lista lo que vamos a ir guardando va a ser .append, disculpen, .append, entre paréntesis, y aquí vamos a poner que va a ser la multiplicación de número, ese es el nombre de nuestro parámetro, por i. Y ya sería eso. En otro caso, recordemos que si el número no era par, debía de imprimir un mensaje, el cual era no es par. No es par y una carita triste. Y ya. Ahora, como nosotros vamos a retornar, como nosotros queremos retornar, bueno, vamos a retornar el número multiplicado. En este caso, lo que tiene Python es que, pues, por ejemplo, aquí vamos a retornar nuestra lista. Return list D. Disculpen, list D. Es decir, que si el número es par, va a hacer esto, va a entrar a esta primera parte. En esta primera parte va a verificar si es par, pues entra a esta primera parte, hace las multiplicaciones, las mete en la lista y nos va a retornar la lista. En otro caso, en el caso de que nuestro número no sea par, es decir, que sea impar, simplemente no nos va a retornar nada, sino solo va a imprimir en pantalla este mensaje. No es par, ¿ok? Y con esto quedaría nuestra función. Ahora solo sencillamente creamos nuestro número, que va a ser 4, por ejemplo, y vamos a crear nuestra variable A, que va a ser 4, y nuestra variable B, que va a ser 5. Ahora vamos a verificar, corremos el código, mandamos a llamar, vamos a ponerle res, que sea igual a, mandamos a llamar la función, verificar, y en este caso vamos a probar primero con A. Seguido de esto vamos a imprimir nada más A, disculpen, res, y vamos a ver. Ok, pequeño error. En esta parte, ¿por qué imprimió 4? Bueno, es porque se quedó dentro, o sea, es decir, se cortó nos retornó nada más un 4, o sea, hay un 4 nada más dentro de nuestra lista, porque si vemos, nuestro return está dentro del for, entonces entra a la primera posición y ya, termina, por eso está en 4. Pero vamos a sacarlo de nuestro for, le quitamos un espacio, y ahora sí, corremos nuevamente nuestra función, y corremos nuevamente esto, y como ven ya se imprimió la tabla de este número del 1 al 10, ¿ok? Ahora vamos a copiar este pequeño código otra vez, vamos a crear otra línea de código, pero en este caso vamos a pasarle a B. En este caso nos tendría que mostrar el mensaje no es par. Y como vemos, pues nos imprime el mensaje, pues no es par. Y pues sencillamente eso sería todo. Y bueno, algo interesante aquí, algo que pasó es que, bueno, ¿por qué imprime este non? Bueno, por qué imprime este non es que como nosotros en nuestra función especificamos que el tipo de datos de lo que iba a retornar, bueno, lo que va a retornar nuestra función va a ser una lista de enteros. En este caso, como en el primer if sí se cumple y lo que retorna es una lista de enteros, pues lo hace, ¿no? Que es lo que es esto, nos retorna la lista. Entonces lo que se imprime pues es la lista que nos retorna. Pero en el caso de que no, ok, se imprime el mensaje, pero el non viene porque ya que como no se retornó la lista, simple y sencillamente no va a retornar nada, ya que pues no hay ninguna lista que retornar. Por eso se debe el non, ¿ok? Y bueno, esto es todo. Básicamente creamos una pequeña y una sencilla función. En posteriores videos explicaremos cosas un poco más avanzadas en cuanto a las funciones, pero por el momento está bien. Y bueno, como si quieren practicar, pues aquí está este pequeño ejercicio, el cual les pide realizar una función que reciba una lista y que cada número lo multiplique por 5 y retorne una nueva lista que contenga estos números multiplicados. Es similar a la anterior. Háganlo para practicar y esto, pues bueno, esto sería todo. Espero les guste este video y se vendrán más videos explicando otros temas, no solo de funciones ni tampoco solo de Python, sino de diferentes lenguajes y otros temas. Entonces, me despido, un saludo y hasta luego.